Muy buena tarde, mucho gusto Buenas Andrés. tardes. Hoy me encuentro Es Arturo. con Arturo, con don Arturo nos Sí. encontramos. Queremos entonces empezar la entrevista y don Arturo, quería preguntarle qué opina acerca de la inseguridad en Bogotá. Pues la inseguridad en Bogotá está complicada por todos los sectores, sea en el norte, sea en el sur, oriente, en el occidente. Estamos con la inseguridad encima en todo sentido, por todos lados, sea en el sí, sea en todos lados lo paran a uno, lo roban en la esquina de la casa. Me gustaría mostrar un video y que su merced me regalara la opinión. Irrumpieron la tranquilidad de las personas que se dirigían a sus casas a descansar. El robo ocurrió el día miércoles a las 10:24 de la noche, cuando los sujetos intimidan con los cuchillos a los pasajeros y los despojan de sus pertenencias. Este hombre, que porta un arma de fuego, custodia la puerta e impide que el conductor arranque el vehículo. En medio de la... Los valores como tal ya no los hay. Desde las esferas, digamos, de los hogares como tal, ya no hay ese amor, no hay esa unión de que unos tenemos un Dios y tiene que hacerle, digamos, caso a esa situación, como un Dios verdadero, ¿no? Cuando uno comete un ilícito, un hecho, pues uno debe pagar por él. Me gustaría preguntarle a don Arturo, ¿y usted se considera buena persona? Pues tocaría hacer un acto de contrición uno mismo. Y si uno es, pues bueno, sí, porque de todas maneras tengo mi hogar, tengo mis cosas, ayudo a mi familia y trato de que todos compaginen con toda la situación, ¿sí? Y estoy alrededor de mi familia y, digamos, quiero que sea su unidad al 100%. Entonces iría así. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro. ¿Sí? ¿Usted piensa que hay vida después de la muerte? Pues es complicado, pero yo creo que sí. Y la verdad de la Biblia lo que nos dice es que hay un cielo y que hay un infierno. Dice que los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los ladrones no heredarán el reino de Dios, sino que para ellos hay preparado un lugar. Tal vez cuando vemos esta medida que toman, estas medidas drásticas, a veces sentimos que la sociedad las necesita porque no hay temor de hacer lo malo, no hay temor de robar, no hay temor de mentir, no hay temor de dañar al prójimo. Y se vulneran los derechos de las personas aun cuando estas personas hacen lo que aquí es donde te quiero compartir esto y creo que esto va a ser muy hermoso si lo entiendes y lo guardas en tu corazón, porque la Biblia nos enseña realmente que no tenemos que hacer nada. Por ejemplo, mira, los musulmanes tienen un lugar, unas mezquitas, que es como una iglesia, sí. Y donde van. Están de pronto los budistas, ¿no? Que también creen que en su tiempo de meditación pueden alcanzar esa plenitud espiritual. Pero entonces si llegaran de pronto un musulmán, un budista y un cristiano al cielo, la situación sería la siguiente. El musulmán diría: yo merezco estar aquí porque fui siempre a la mezquita y tuve mis oraciones. De pronto el budista diga: yo merezco estar aquí porque tuve una paz, nunca dañé a los demás, hice las cosas bien. Pero el cristiano, ¿qué te va a decir? La persona que cree en la persona de Jesucristo te va a decir: realmente yo no merezco estar aquí, yo no hice nada para merecerlo. Y señalará de pronto la cruz y mirará a Jesús, dirá: él lo hizo ya todo por mí. Te comento esto porque Dios decidió revelarse a la humanidad a través de la persona de Jesús. Dios nos enseña que Él envió a su Hijo, Dios hecho carne. Dios ha escrito en nuestros corazones las leyes de Él, esa ley moral, la ley moral de Dios. Entonces me gustaría, de pronto, nosotros tenemos un estándar de que seríamos, bueno, digamos, comparados con Adolfo Hitler, que mató a un poco de personas, somos buenos. Pero el estándar que nosotros manejamos no es el mismo que maneja Dios.
De pronto para mirar ese estándar, Dios nos lo hizo entender a través de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley moral. Entonces, bajo esto, sin ofenderte, me gustaría que viéramos cómo está según el estándar de Dios. Entonces voy a hacerte unas pequeñas preguntas. ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Y cómo le llamas a alguien que miente? ¿Al qué? A alguien que miente, ¿cómo le llamas? Pues, ¿qué le digo yo? Mentiroso. Mentiroso, ¿cierto? ¿Y alguna vez has robado algo, así sea niño, algo pequeño? Sí. ¿Y cómo le llamas a alguien que roba? Pues robar. Ladrón, ¿cierto? Sí, ladrón. Sí, sería un ladrón, ¿cierto? Y de pronto alguna vez has mencionado el nombre de Dios en vano, digamos, en una situación, ay Dios, como de pronto en forma de queja o una expresión que expresa un disgusto. No. Y de pronto Jesús eleva ese estándar moral y nos dice que el hombre que mira con deseo a una mujer ya pecó en su corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Sí, lo he dicho. Correcto, ¿cierto? Entonces, mira, vamos a los 4 mandamientos y por tu confesión me acabas de decir que has sido un mentiroso, un ladrón y un adúltero de corazón. Y esa es la mala noticia, ¿sabes? Que yo también soy igual de pecador que tú, yo también tengo los mismos problemas. Todos los seres humanos pasamos por eso. Sería imposible por nuestros propios actos intentar ser buenos, porque Dios nos enseña que nosotros nacimos con una naturaleza carnal caída y debido a eso nosotros pecamos y tendemos a hacer constantemente las cosas mal. Entonces la palabra expresa que todos nos apartamos de Dios y cada quien se apartó por su propio camino, y ese camino no era el de Dios, que nos descarriamos como ovejas y no volteamos a mirar a nuestro Señor. Entonces, al quebrantar esa ley moral, pecamos contra un Dios santo que no tolera el pecado. Y como es un Dios santo y un Dios justo, Él establece un juicio. La palabra declara que va a haber un día donde va a expresar su juicio contra la humanidad. Y mira, te voy a poner un ejemplo para describirte lo que acabamos de hacer. Supongamos tú eres médico y tienes un paciente y el paciente tiene un problema pulmonar y tú le dices, oye, mira, tienes un problema pulmonar, le sacas unas radiografías y le sacas unos medicamentos, pero ¿qué le dirías al paciente? ¿Que se tome los medicamentos para que se mejore o le muestras la radiografía? Pues al paciente de todas maneras hay que andarle con su verdad, ¿no? Hay que decirle que pues que tiene una enfermedad y que tiene que tomarse sus medicamentos para salir adelante. Claro, correcto, y respondiste muy bien, porque esa es la cuestión, que si le llegaras a decir que le das la medicina, que le das el medicamento que necesita, lo va a rechazar porque te dirá, yo estoy bien, yo hago ejercicio, como bien, no necesito eso. Pero si le muestras la radiografía, vas a ver cómo está internamente. Y eso es lo que acabamos de hacer. Acabamos de ver de las radiografías de nuestro corazón, de cómo Dios realmente nos ve. Y esa es la manera en que Dios nos ve. ¿Y el evangelio? ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? La verdad de Dios. Buenas nuevas significa, buenas nuevas. Y esas buenas nuevas cobran sentido, son buenas nuevas cuando primero conoces las malas, y las malas es que somos pecadores, pero las buenas es que, ¿si has escuchado alguna vez el versículo de la paga del pecado es muerte? No. Es un versículo que está en la Biblia y está en Romanos 3, y entonces Dios nos enseña, nos dice, la paga del pecado es la muerte, y que todo el alma que pecare, esta morirá. Entonces, como tenemos un Dios justo que no tolera el pecado, nuestra muerte es evidencia de que Dios se toma las cosas en serio y que nosotros hemos decidido pecar contra un Dios santo. Esto es lo que te quiero compartir y creo que es lo que puede hacer diferente, que de pronto cambien muchas cosas en ti. Y es que Dios, las buenas nuevas son Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz, dice, consumado es. ¿Esas palabras qué significan? Significan que el precio ya está pagado. Él tomó, resulta que cuando Jesús muere, la cruz de Jesús le pertenecía a un preso que se llamaba Barrabás. Y resulta que era un homicida, el hombre había cometido crímenes. Jesús toma su lugar y ese es el lugar que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Es decir, que cuando Él toma su lugar, Él toma nuestra muerte. Él muere por nosotros. Muere por nosotros, exacto. Por los pecados que hemos cometido. Exacto.
murió por nosotros. Entonces, cuando logras entender el por qué murió, puedes entender lo maravilloso que es nuestro Dios y el gran amor que nos tiene. Pero según esto, ¿qué es lo que tienes que hacer para entrar? ¿Qué es lo que creerías que tienes que hacer para entrar al cielo? Pues primero viene el arrepentimiento de todo lo que he hecho, ¿no? Lo malo que he hecho, y tratar de justificar esas situaciones de una manera más digna en cuanto a la palabra, la honestidad y el amor que se tiene por el prójimo. Así es, lo primero que mencionaste es súper importante, el arrepentimiento, porque la Biblia también nos enseña que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y no es necesario confesarnos ante los hombres. Lo que tenemos que hacer es esa confesión ante Dios, declararle que somos malos y que necesitamos de Él. El entender esto cambia mucho tu perspectiva, porque realmente no tienes que hacer nada. Cuando entiendes que Jesús ya hizo todo por ti, porque va a ser un desgaste que tú intentes hacer las cosas por tus propias fuerzas, te vas a encontrar con frustración, te vas a encontrar con fracaso y vas a gastarte, porque usualmente nosotros seguimos pecando, seguimos cometiendo lo malo, pero ahí es cuando entendemos que Jesús ya pagó por todo esto. Entonces, lo que te quiero compartir es que la palabra nos enseña que debemos vestirnos de Jesús, debemos vestirnos de su palabra, vestirse del Señor que es, confiar en Él y en lo que hizo Él, no confiar en nuestras propias fuerzas ni en lo bueno que podamos hacer, en lo bueno que podamos ser nosotros, sino realmente confiar en nuestro Señor Jesús. Entonces, te hago esta invitación. Me gustaría saber tú qué piensas acerca de lo que Jesús hizo por ti. ¿De qué? De lo que Jesús hizo por ti. Pues, ¿Lo entiendes un poco mejor? sí, entonces sí, ¿no? Yo entiendo, porque yo siempre he tenido mi fe cristiana realmente, ¿no? Cristiana realmente. Pues uno prosigue las situaciones y siempre he mantenido una ideología de iglesia, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo nos entregó su vida por nosotros. Correcto. Y todo esto nos lleva al juicio que va a haber sobre el humano, sobre el ser humano. Claro, va a haber un momento en donde Dios exprese su ira, porque Dios también es amor, pero la palabra nos enseña que también es fuego consumidor, es ira. Y va a llegar un momento en donde nuestro pecado sea tanto, como ya lo declara la Biblia, como fue en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, donde el pecado era extenso, donde habían transexuales, bisexuales, donde ya no había respeto, donde ya no había moralidad. Y Dios decidió establecer su ira y mandar un diluvio, y Él tiene preparado un día en el cual vendrá en gloria y se llevará a los que le pertenecen, y la palabra nos enseña que el que cree será salvo y el que no será condenado. Entonces te tengo las buenas nuevas, y es esta, que cuando mueras va a haber una vida eterna. Si confías en Jesús, no va a haber condenación para ti, vas a vivir eternamente sin pecado, sin llanto, sin dolor, y esa es la esperanza que hay en nuestro corazón como cristianos. Te doy muchas gracias por este tiempo, por esta entrevista. Va a ser demasiado edificante. Se nota que eres una persona temerosa de Dios. Me alegra mucho que hayas compartido tu fe conmigo, que declares que tienes tu fe cristiana, porque créeme que eso hace la diferencia, y eso es lo que hace falta en este mundo. Las personas nos hemos alejado totalmente de Dios y por eso estamos como estamos. Hay personas que se quejan y dicen que el mundo está acabado, que está sumido en cosas duras, difíciles, en ruina, pero realmente vemos que es por nuestra propia mano. Dios no tiene nada que ver. Sí, lo digo. Muchísimas Listo, gracias por tu tiempo. Bueno.